Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. A continuación vamos a dar inicio a la clase de Ciencias Naturales del día de hoy. Como es costumbre, vamos a empezar esta clase con una pequeña oración, así que ahí ustedes en sus casitas van a orar junto conmigo. Junten sus manitos y cierran sus ojos. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por permitirnos tener salud, por permitirnos compartir junto a nuestros compañeros y a nuestras familias. Te quiero pedir que nos sigas cuidando y protegiendo a cada uno de nosotros. Ayúdanos a volver todo a la normalidad para que así nos podamos reencontrar. Gracias por proporcionarnos un techo y un alimento con el que podemos sobrevivir todos los días. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La fortaleza del carácter del día de hoy corresponde a soy correcto y la frase que nos va a caracterizar hoy es ofrezco solo lo que puedo cumplir y me esmero por lograrlo. ¿Ya? Siempre yo ofrezco, o las personas que son correctas, ofrecen solamente lo que pueden cumplir y se esfuerzan lo más posible para poder lograr ese objetivo. Eso hacen las personas correctas. Normas de la clase. Primero, asistir puntualmente a las clases. Se les va a esperar 5 minutos y si no llegan a esa hora no van a poder ingresar y quedarán ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases y tener mascotas en ellas. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado con ropa adecuada para una clase escolar y con tus materiales en la mesa de estudio. Y 10. Al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta, será eliminado de la clase teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. ¿Ya? Esas son las 10 normas de nuestra clase. Antes de iniciar, quiero que reflexionemos un poquitito. Para eso, les voy a pedir que observen la siguiente imagen unos 10 segundos, 15 segundos, reflexionen en torno a ella y luego respondan las preguntas ahí ustedes en su propia cabecita. ¿Ya? Miren acá, dice el título, Guanaco en la Torre del Paine después de un incendio. Fíjense, imagínense ustedes cómo era este ecosistema antes del incendio, cuántos animales habían, qué tipo de animales habían, cómo era su terreno. Imagínense todo eso. Y en relación a esa imagen y a lo que ustedes imaginaron, respondan ustedes, ¿qué cambios puede ocurrir en un ecosistema? Imagínense cómo era el ecosistema antes del incendio y cómo es ahora. ¿Qué cambios pudieron ocurrir? ¿Ya? ¿Qué pasó con los animales? Con los productores, con los consumidores. ¿Qué pasó? Recuerden que los productores son el alimento base de un ecosistema, en este caso los pastos y los matorrales, y después vienen los consumidores que son el guanaco y el puma. ¿Qué efectos produce estas alteraciones en los productores y consumidores de ese ecosistema? ¿Qué efecto va a producir en los guanacos si ya no tenemos pasto? ¿Qué efecto va a producir en los pumas? Todo esto, piensen en eso. ¿Y qué acciones hace el hombre permiten que destruir nuestro o este tipo de ecosistemas? ¿Qué acciones? Den 2 o 3 ejemplos de acciones que el hombre hace para malgastar o destruir los ecosistemas de nuestro país. Clase de hoy, martes 16 de noviembre del año 2021. El objetivo de la clase es analizar algunos daños a ecosistemas causados por la actividad humana. ¿Ya? Subrayan el objetivo y ahí están los datos de la clase número 3 de la unidad número 8. Primero vamos a recordar el concepto de ecosistema, porque eso tenemos que tenerlo clarito en esta unidad. Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos y el medio físico donde se relacionan. Los ecosistemas se pueden dividir en 3 grandes grupos. Tenemos ecosistema terrestre, el ecosistema acuático y el ecosistema mixto. ¿Ya? El terrestre es donde conviven solamente animales de origen terrestre. El acuático es donde conviven solamente animales de origen acuáticos y los mixtos son ecosistemas en donde conviven animales de origen terrestre y acuático a la vez. ¿Ya? Por ejemplo, los terrestres solamente vamos a encontrar caballos, ovejas, burros, gallinas, pavos, vamos a encontrar leones, tigres, elefantes. En los acuáticos solamente vamos a encontrar seres vivos de características de peces, ya tiburón, algas marinas, ¿cierto? Y en los mixtos vamos a encontrar distintos tipos de seres vivos. Podemos encontrar una marmota, ¿cierto? Que vive en un ecosistema terrestre y acuático a la vez. Podemos encontrar un castor que vive en un ecosistema terrestre y acuático, un cocodrilo, ¿cierto? Un pelícano, un ganso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una ranita,
por ejemplo. Ahí está ecosistema y los tipos de ecosistemas. Ahora, ¿qué son las cadenas tróficas o alimentarias? Bueno, una cadena trófica o alimentaria es un ecosistema que se compone de productores y consumidores, ¿ya? Los productores son todos los seres vivos que fabrican su propio alimento, por ejemplo, las plantas, las algas, los árboles, ¿ya? Ellos toman energía del sol, la humedad del suelo, ¿cierto? Y con eso fabrican su propio alimento y con eso se van desarrollando. También tenemos los consumidores, que son todos los seres vivos que se alimentan de otro ser vivo, como por ejemplo la gallina, ¿cierto? Que se alimenta de pasto, que es un ser vivo, productor, el perro, que se alimenta de otro tipo de productores y consumidores de carne, ¿cierto? A veces se alimenta también de pasto cuando está enfermito de la guatita, el guanaco, que se alimenta de pasto, el puma, que se alimenta del guanaco, el ser humano, que come vaquita, que come cerdo, que come leche, que come muchos alimentos que son productores porque son la base de otro tipo de seres vivos. Si un consumidor se alimenta solo de plantas, se llama herbívoro. Por ejemplo, la vaca y la liebre o el conejo son herbívoros porque comen solamente plantas. Si un consumidor se alimenta solo de un animal, se llama carnívoro, ¿ya? Es decir, el puma y el águila son carnívoros porque solamente comen carne, se alimentan de otro animal. Ahí tenemos una cadena trófica, ¿cierto?, del jaguar, en donde el jaguar se alimenta, ¿cierto?, solamente de otro animal carnívoro que es la serpiente, ¿ya? El jaguar no come hoja, el jaguar no come oruga, ni come camaleón, solamente come serpiente. Lo que está representado acá, esto de acá, es una cadena trófica en donde la hoja es alimento de la oruga es alimento del camaleón es alimento de la serpiente y la serpiente es alimento del jaguar, ¿ya? Pero el jaguar solamente es un animal carnívoro porque se alimenta solo de otro animal, ¿ya? De otro animal carnívoro. Y aquí tenemos la cadena trófica o alimentaria de una vaquita, en donde sale que el pasto, que es el productor, ¿cierto? Es un productor, fabrica su propio alimento con el sol y la humedad, y después la vaquita, que es un consumidor, se come el pasto, ¿ya? Productor el pasto, consumidor la vaquita. Observen las siguientes imágenes, reflexionen al respecto, escuchen lo que va a verbalizar el profesor y respondan las preguntas planteadas. Miren acá. El título dice, derrame de petróleo en el mar. En relación a esta imagen, dice, han ocurrido derrames de petróleo en Chile y en el mundo. Lo que ocurre es que los buques petroleros encallan y terminan botando petróleo al mar, contaminando grandes extensiones de mar y playa. ¿Qué significa que un buque encalle que de repente choca con algo o se encuentra con algo en su camino y sufre daños estructurales? ¿Ya? Y por eso sale el petróleo. ¿Qué ocurre en las playas y el mar cuando sucede un derrame de petróleo? Bueno, en las playas, como ustedes pueden ver, ¿cierto? En el mar y en las playas se contamina todo el lugar, y si se contamina el mar, se van a contaminar los peces, se contaminan las algas, que son alimentos de los peces, produciendo que ese alimento no pueda comerse o que sea contaminado para los peces, se eliminan los peces porque empiezan a morir, la gente no puede disfrutar de las playas, etc. Miren esta otra imagen. Matanza de delfines, dice. En relación a esta imagen ahora, hay personas que cazan animales en forma indiscriminada y sin ningún control. ¿Qué puede ocurrir si en un lugar se caza una gran cantidad de animales? Por ejemplo, si en una selva se cazan todos los pumas, ¿qué va a pasar? Toda la población de pumas va a desaparecer, se va a extinguir en ese lugar, por lo tanto no va a existir ese consumidor, y todos los otros animales que consumía el puma, ¿cierto?, van a seguir creciendo, 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 y va a haber un crecimiento desmesurado de ese otro animal produciendo, ¿cierto?, que la cadena alimentaria se desbalancee. Tala de bosques, dice acá. En relación a esta imagen, la tala de bosques en el sur de Chile es una actividad que se hace regularmente. La madera es un recurso básico para el hombre, pues sirve para hacer fuego, fabricar sus casas, muebles, adornos, etc. Pregunta, ¿qué puede ocurrir si cortan todos los árboles de un bosque? Bueno, en primer lugar, se va a deforestar un lugar, se van a calentar las tierras, se va a calentar el aire. Recuerden que las hojas de los árboles y los árboles mismos nos protegen del calor y protegen un lugar del calor, ¿cierto? Los animales no van a tener hogar, y estos animales van a buscar refugio en otro lugar, invadiendo territorio de otros animales o invadiendo nuestro propio territorio. Ya todo eso podría pasar. Y en relación a esta imagen, dice incendio forestal. Los incendios forestales lamentablemente son sucesos que ocurren muy a menudo en nuestro país, ocasionando grandes daños. ¿Qué le ocurre a los seres vivos de un parque cuando ocurre un incendio? Por ejemplo, en el Parque Nacional Torres del Paine, que vimos al principio de la imagen. Ahí sabemos que tenemos pastos y matorrales, guanaco y el puma.
¿Qué le pasaría al puma si hay un incendio ahí? ¿Qué pasaría con el pastizal o los matorrales? Se queman todos. ¿Qué le va a pasar al guanaco? ¿Va a poder comer? ¿No va a poder comer? ¿Se morirá? ¿Se va a mantener vivo? Ahora, si se quema el pasto, miren acá, si se quema el pasto, los guanacos no pueden comer, se mueren los guanacos del hambre, ¿qué va a pasar con el puma? ¿Ya? Ojo ahí, tienen que analizar todo ese tipo de situaciones. Práctica guiada. Abran su CT en la unidad número 8. Lean los siguientes problemas ambientales, analícenlos y luego respondan las preguntas que aparecen a continuación. Dice, 1. Lee la siguiente información sobre daños que ha causado el hombre en diferentes ecosistemas de Chile. Luego responde las preguntas que te ayudarán a exponer lo ocurrido a tus compañeros de curso. A. Dice, derrame de petróleo en Magallanes. Ustedes leen el texto y responden las preguntas 1 y 2. La 1. ¿Cómo ocurre un derrame de petróleo? Ustedes leen el texto, buscan la información, la subrayan y después la traspasan a su cuaderno de trabajo. 2. ¿Qué daños hubo en el derrame de petróleo en Magallanes? De nuevo, leen el texto, buscan la información, la subrayan y la traspasan a su cuaderno de trabajo. Luego viene la situación B, que dice, caza indiscriminada de la chinchilla. Leen el texto nuevamente y responden las preguntas 1. Antiguamente en Chile, ¿dónde habitaba la chinchilla? Busco la respuesta en el texto, la subrayo y la escribo en mi cuaderno. 2. ¿Por qué se cazaba la chinchilla? Busco la respuesta, la subrayo y la escribo en mi cuaderno. 3. ¿Por qué no se pudo detener la caza de la chinchilla? Lo mismo, busco la respuesta en el texto, la subrayo y después la traspaso a mi cuaderno de trabajo. Y 4. ¿Qué podemos hacer para evitar su caza y promover su reproducción y cuidado? Busco la respuesta y la traspaso después a mi cuaderno de trabajo. Situación C. Tala del alerce chileno, la gual o la gual. Leen el texto y responden las 4 preguntas. ¿Por qué el alerce es tan cotizado? O sea, ¿por qué el alerce llama tanto la atención de otras personas? ¿Ya? ¿Por qué es tan requerido? ¿Ya? Ustedes buscan la información en el texto, la subrayan y traspasan su respuesta al cuaderno de trabajo. 2. ¿En qué se usa la madera del alerce? Lo mismo, buscamos la respuesta en nuestro cuaderno de trabajo, subrayamos y traspasamos al CT. 3. ¿Por qué disminuyó tanto el alerce en Chile? Buscamos la respuesta en el texto, subrayamos y pasamos al CT. Y 4. ¿Qué podemos hacer para proteger a los alerces? Buscamos la respuesta en el texto, subrayamos y la pasamos al CT. Y la última noticia que tienen que investigar es incendio forestal en la Torre del Paine. Leen el texto y responden las 4 preguntas siguiendo la misma estructura anteriormente nombrada por el profesor. ¿Ya? Práctica independiente. Abran su CT en la unidad número 8, observen el video que se va a proyectar y luego respondan la actividad número 2 de la página 14. ¿Ya? Es decir, ustedes van a tener que observar este video y en base a la información que proporciona el video tienen que responder las preguntas de la página 14. ¿Ya? ¡Víctor! El incendio acá. ¡Víctor! ¡Ahí hay una manguera! ¡Arriba! Tengo un perrito, ya tengo un gato y todo, entonces me dijo, señor, primero está su salud, después los animales. No, ya se viene para acá, el viento está brígido. Y precisamente fueron las altas temperaturas y el fuerte viento los que causaron la rápida propagación del incendio forestal en Quilpué, región de Valparaíso. El peligro hacia las viviendas era inminente y la desesperación de los vecinos crecía cada vez más. Mi hijita, para mí es terrible porque yo ya me incendié, mi casa ya se incendió y esta casa de aquí al lado también se incendió. Entonces esto es volver a revivir lo que ya viví ya. No le explicamos cómo puede ser tanto la maldad, porque aquí hay maldad. No creo que sea tan así, porque fue mucho incendio. A poco de iniciada la emergencia, las autoridades ya hablaban de intencionalidad en el origen del fuego. Esto tuvo una intencionalidad extrema. Seguramente lo hizo alguien que sabe del comportamiento del fuego, por lo tanto va a ser perseguido con todas las herramientas técnicas que CONAF tiene. Pero lo que todos temían finalmente ocurrió. A las 4:30 de esta tarde se confirmaban 6 viviendas afectadas por las llamas en el sector Teniente Serrano. Pero el incendio se acercaba peligrosamente a otras 4 poblaciones. El llamado ahora era evacuar a la parte norte de Quilpué. Se ordena la evacuación de la población Los Pinos, Colinas de Oro, Teniente Serrano, sector Las Rosas. Y se sumó el sector Wenceslao Vargas, el que ahora es el más complicado porque hay vertederos que ayudan a que el fuego se propague. A
Aproximadamente 15.000 viviendas corren peligro. Unas 25.000 personas debieran evacuar. Les pedimos que vayan a la Villa Olímpica. Hay vehículos también disponibles por parte del municipio para poder ayudar a las personas que salen a pie. Pero pese a ese llamado, algunos se negaban a dejar sus casas. Intentaron rescatar algunas de sus pertenencias y en lo posible salvar su hogar. Sabemos que hemos que evacuar, pero no podemos dejar las casas botadas tampoco. Por ahora, por lo menos, estamos acá y está un poquito más lejos el tema. Estamos esperando las últimas indicaciones para evacuar definitivamente todo. Ya mi gente se fue, los animalitos, sacamos lo más importante. Hay 4 focos de incendios simultáneos en la región de Valparaíso. 2 comenzaron ayer a las 7 de la tarde cerca del lago Peñuelas. Hoy 2 más en Quilpué. Ninguno se ha podido controlar. Es un incendio de grandes proporciones, 4 puntos muy violentos con las peores condiciones de viento, temperatura y de humedad. Debido a la magnitud, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, llegó a la zona afectada para coordinar la ayuda al municipio y la habilitación de albergues. Respecto que van a haber al menos 200 carabineros extra, eso ya lo informamos al alcalde, cuidando el sector, cuidando las casas del sector. Sabemos lo que le cuesta a la gente tomar la decisión de evacuar con el temor de dejar su casa. Estamos con un patrullaje preventivo y lo vamos a reforzar durante la noche. La columna de humo que alberga Quilpué ha sido otra de las dificultades en el combate, porque complica los sobrevuelos en los cabezales del incendio, pero los esfuerzos para evitar que llegue a las viviendas son intensos. Por parte de CONAF se encuentran 19 brigadas y 16 aeronaves, con apoyo de 16 cuerpos de bomberos conformados por 60 unidades, integrados por 450 bomberos, además de 6 aljibes y 3 bulldozers del MOP. Al cierre de este informe se confirmó que las llamas ya han consumido 400 hectáreas y 10 viviendas han sido... En esta noticia ustedes van a tener que responder las preguntas de la actividad 2 que aparece en la página 14. Menciona e investiga algún daño ambiental de tu localidad, ¿ya? Ustedes básense para responder la primera pregunta en el video que ustedes vieron del incendio forestal, ¿ya? Entonces, ¿qué video vimos? Un incendio forestal de tal y tal parte que afectó tanto y tantas personas, ¿ya? Eso deben responder ahí. Y la B, me tienen que proponer medidas para proteger los alrededores de la localidad en caso de que corramos o suframos un incendio. ¿Qué harían ustedes? Propone medidas, que propongan 3 medidas es suficiente. 3 medidas que ustedes propondrían para cuidar o proteger los alrededores de su localidad ante un incendio forestal, ¿ya? Y antes de finalizar, quiero que reflexionemos aquí un poquitito. Dice así: ¿qué daños causados por el hombre han ocurrido en ecosistemas chilenos? Según lo que vimos en esta clase, ¿qué daños causados por el hombre han ocurrido en los ecosistemas chilenos? ¿Ya? Ahí piénsenlo y respondan ustedes en su cabecita. Y la actividad final o ticket de salida dice así: copien el siguiente ticket de salida, sáquenle una foto cuando terminen y envíenselo al profesor para revisar. ¿Ya? Dice así: relaciona las actividades humanas con los daños ocurridos en diferentes ecosistemas chilenos. Anota la letra en el número correspondiente. Por ejemplo, dice actividades humanas: 1. Descuido de los visitantes con las fogatas. 2. Cortar con máquinas y sierras sin control. 3. Rotura del casco del barco al encallar. 4. Usar la piel en la fabricación de abrigos. Daño producido: A. Derrame de petróleo en Magallanes. B. Casa de la Chinchilla. C. Tala del Alerce. D. Incendio forestal. Entonces, yo pienso, el 1 me dice descuido de los visitantes con las fogatas. ¿A qué daño estará asociado eso? A. ¿Está asociado al derrame de petróleo en Magallanes? No. ¿Está asociado a la Casa de la Chinchilla? Tampoco. ¿Está asociado a la Tala del Alerce? No. Pero dice fogatas, entonces está asociado a los incendios forestales. Entonces yo al lado del 1 coloco la letra D. Y ustedes van colocando las letras siguientes donde corresponden. Ya, chiquillos, esa fue la clase del día de hoy de Ciencias Naturales. Se las voy a enviar para que ustedes la vean. Tienen plazo para enviarme el ticket hasta las 9 de la noche. ¿Ya? Un abrazo, un beso, cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.